Muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta mesa temática del Proyecto Ballena, que se inscribe en el Proyecto Ballena y que le hemos puesto por título Sin Tierra. Como saben, esta segunda edición del Proyecto Ballena, la primera estuvo dedicada a la cuestión de la democracia, abre un espacio de diálogo y de debate que tiene relación, que traba relación con dos urgencias. Por un lado, la de la destrucción del medio ambiente y por el otro, íntimamente conectada, las de las desigualdades profundizadas por un capitalismo desenfrenado que se ha acelerado en el marco de la pandemia y que no hace más que generar hambre y pobreza. Es el avance de las políticas neoliberales, es el modo en que se llevan adelante el avasallamiento de los derechos sobre la tierra, es también la compleja relación entre la humanidad y la naturaleza, y son las heridas latentes de la colonización y de la neocolonización de América Latina y el Caribe, las venas abiertas de nuestra región. Esta mesa que organiza Claxo junto con el Centro Cultural Néstor Kirchner vuelve sobre nuestra condición fundamental de latinoamericanos, de latinoamericanas, comprometidos en la lucha contra toda forma de desigualdad. Un compromiso y una condición que lo que busca es precisamente esto, ¿no? Poner en juego un pensamiento en acción, un trabajo intelectual conectado con las transformaciones de las condiciones sociales en las que vivimos algunos y en las que sobreviven inmensos sectores de nuestra sociedad. Por eso esta mesa, lejos de venir a documentar el pesimismo, viene a mostrar y viene a poner de relieve cómo se está trabajando y cómo están trabajando desde cada rincón de nuestra América infinidad de compañeros, de compañeras en esta lucha por el derecho a la tierra. Y hay que decirlo, ese trabajo tiene en la actual Latinoamérica fundamentalmente un rostro de mujer. Por eso hoy nos acompañan dos grandes compañeras, dos grandes militantes que desde hace muchos años vienen luchando en estos temas. Ana Terra, quien es militante del MST, es pesquisadora de la UNESPI. La UNESPI es la Universidad Estadual Paulista y es profesora de la Escuela Nacional Florestan Fernández, sobre la cual hoy vamos a conversar. La otra compañera que nos acompaña es Diana Aizú, que es licenciada en Sociología, es magíster en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, una importante universidad del querido México, es doctora en Estudios Sociales Agrarios por la Universidad Nacional de Córdoba y como investigadora independiente participa de seminarios de reflexión y análisis fuera de las instituciones académicas establecidas. La pregunta para Ana es cómo y en qué contexto, para que nos cuentes, Ana, cómo y en qué contexto nace el movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Olá, Nicolás. Olá a todos os companheiros e companheiras da Claxo, que tem convidado a gente do MST, por ter convidado a gente do MST e da Escola Nacional Florestan Fernandes para contribuir nesse importante espaço de diálogo, ainda que estejamos longe e distantes, né, por conta desta pandemia que nos impede de nos encontrar presencialmente. É um prazer enorme poder realizar esses diálogos e que envolvem, né, nossa América Latina, a nossa condição de mulher negra, sem terra, trabalhadora e que luta pela transformação do mundo e que nos coloca nessa condição também de construir um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, né, e quiçá do mundo, o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra, que desde 1985 tem lutado pela reforma agrária, lutado pela terra no Brasil. O MST caminha desde o seu primeiro Congresso Nacional, lutando pela terra, lutando pela reforma agrária e lutando pela transformação social. Para nós, o tema terra é fundamental porque ele trata, né, de um acesso
dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos camponeses, dos nossos povos originários, a um meio de produção fundamental e que tem sido apropriado de forma avassaladora pelo capitalismo. O MST surge no bojo da luta da classe trabalhadora do final do século passado e permanece, né, ao longo dos seus 35 anos, fazendo luta, hoje com cerca de 400 mil famílias assentadas em todo o Brasil e com experiências bastante importantes de produção de alimentos, de formação política e de atuação nacional e internacional. ¿Cómo y por qué Ana decide el MST fundar una escuela a la que le ponen el nombre de Florestan Fernández? Que nos cuentes quién es o qué representa Florestan para el MST y para todo el Brasil y para América Latina en general, y fundamentalmente cómo conecta la idea de esa escuela con las reivindicações históricas do MST. Bem, a Escola Nacional Florestan Fernandes, ela faz parte de uma das propostas de um dos setores em que o Movimento Sem Terra está organizado, que é o setor de formação. Nós temos uma organização horizontalizada, então cada território indica coordenações, homens e mulheres, sempre um homem e uma mulher, que compõem as direções nas regiões, nos estados, né, nas diferentes províncias do Brasil, nas diferentes unidades da nossa federação, e que compõem uma coordenação nacional. E nós também estamos organizados em setores, como o setor de formação, educação, produção, cultura. E a Escola Nacional surge, né, dessa luta pela transformação social, dessa luta pela transformação e pela emancipação dos trabalhadores e das trabalhadoras a partir da formação da consciência. O Florestan Fernandes foi um importante sociólogo, um sociólogo que, para além de toda a sua trajetória acadêmica, tem uma trajetória de vínculo com a classe trabalhadora, uma luta política bastante importante no Brasil, de defesa dos interesses da classe trabalhadora, seja como professor intelectual da Universidade de São Paulo, seja como deputado, e com uma trajetória de vida bastante significativa também, né? Sai das classes trabalhadoras e caminha construindo aí uma atuação e uma teoria que está muito vinculada a essa questão da emancipação e da necessidade que nós temos de ter uma postura revolucionária na nossa América Latina e no Brasil também. O MST tem por princípio também homenagear pessoas que são importantes para nós e que já nos deixaram. Então, nós batizamos todos os nossos espaços, né, os nossos assentamentos, as nossas escolas, nomes de pensadores e pessoas que contribuíram com a luta da classe trabalhadora e com a luta do próprio MST. E o Florestan contempla, né, toda essa realidade de luta do próprio movimento. O movimento, já desde o final dos anos 90, realizava cursos nacionais de formação para sua militância, e esses cursos, com participação de pessoas de todo o Brasil, eram chamados de Escola Nacional. E funcionava de uma forma itinerante. Então, em cada região do Brasil iam acontecendo esses cursos que a gente já chamava de Escola Nacional. Já no início dos anos 2000 ficou muito evidente para nós a necessidade de potencializar esse processo de formação a partir de uma articulação não só nacional como internacional também. E aí, em 2005, nós fazemos uma campanha em que a gente conta com o apoio do Chico Buarque, do José Saramago e do Sebastião Salgado. Eles doam os direitos autorais e a gente produz um material chamado Terra. E esse material é comprado de forma solidária pelo mundo todo, uma campanha mundial que foi feita, e a gente consegue, então, juntar recursos para a construção da nossa escola. A nossa escola tem uma particularidade também, porque ela é construída, e todo o seu processo de construção, por cerca de 3 ou 4 anos, foram militantes que saíram dos seus territórios e construíram a escola. Cada tijolo da nossa escola foi confeccionado na própria escola, com técnicas alternativas de construção, e foi feito por um trabalhador ou uma trabalhadora do MST.
que formou, então, essas brigadas de construção da Escola Nacional. Atualmente, nós trabalhamos, né, em cursos nacionais de formação política para a militância do MST, para a militância de outras organizações, né, vinculadas à juventude, aos movimentos, outros movimentos de luta, e cursos internacionais também. Temos feito cursos em espanhol, em francês, em inglês, e temos mobilizado não só o nosso continente latino-americano, como o continente africano, a Ásia e a Europa em cursos de formação política. Muchísimas gracias. Esto creo que cuenta Ana, nos da una idea, ¿no? de la magnitud, de la grandeza del movimiento del MST en Brasil, pero también creo que nos pone en la perspectiva de todas las luchas que todavía quedan por librar y de las que se están librando. Por eso, quizás la siguiente pregunta, Ana, es ¿cuáles son las estrategias de resistencia que ustedes tienen desplegadas en el territorio? ¿Qué está pasando en relación con el gobierno de Bolsonaro en ese sentido? ¿Y qué lecciones, qué aprendizajes crees vos que podemos tomar para el resto de América Latina de la experiencia, de la rica experiencia del MST y de la Escuela Florestan? Para nós, desde 2016, tem sido muito duro. Nós sofremos o golpe da presidente Dilma Rousseff em 2016. Nós vivemos já, né, nos últimos anos do governo da Dilma, um processo de criminalização dos movimentos sociais bastante contundente. As nossas lutas, os assassinatos no campo têm sido violentos, o enfrentamento com a polícia, né, os despejos que têm sido feitos nos nossos acampamentos são processos muito duros e muito difíceis. A gente tem sofrido muito também com o avanço da produção do agronegócio. A gente tem áreas nossas e assentamentos nossos que estão sendo bombardeados por venenos, por agrotóxicos, né? Numa estratégia muito parecida com o que foi usada na Guerra do Vietnã, de pulverização aérea do agente laranja, pulverizando os nossos territórios e contaminando toda a nossa produção de alimentos. A nossa resposta é a resposta de quem não se cala, de quem segue em luta, de quem segue solidário ao povo. O MST, durante essa pandemia, assumiu por princípio realizar a doação de alimentos para a população pobre, empobrecida e que vem vivendo uma situação de miserabilidade profunda. O Brasil tem vivido o desemprego de uma forma absurda. As reformas que a gente passou, né, de reformas ultra neoliberais que foram sendo feitas, a reforma trabalhista, né, e processos que vão fragilizando cada vez mais a nossa classe trabalhadora, e vivemos de novo, né, a mazela que é a fome no Brasil. Então, nossa América Latina e o mundo todo tem visto esse aumento da fome, um país que vive da exportação de produtos agrícolas e não produz comida para alimentar seu povo. A gente vê a produção de soja avançando absurdamente sobre territórios que antes produziam feijão, produziam arroz, que são a base da nossa alimentação. Então, a nossa condição hoje de enfrentamento é uma condição de olhar para os nossos territórios e querer cada vez mais defender esses territórios. Nós não nos calaremos, nós não nos renderemos a essa lógica e nós vamos resistir cada vez mais, buscando conquistar nossos territórios e reafirmando a nossa bandeira de luta. Nossa bandeira de luta que projeta uma sociedade livre de opressores, uma sociedade com a produção de alimentos saudáveis, uma sociedade sem violência contra as mulheres, principalmente, que têm sofrido bastante, com educação para as nossas crianças e construindo esse outro mundo que sim é possível e que, como nos ensinou José Martí, a gente tem um potencial civilizatório na nossa América Latina, que é um potencial de lutar de forma comum, um potencial de defesa dos nossos territórios e um potencial de luta de quem não se cala há mais de 500 anos. Então, nós seguimos resistindo
e pedindo a todos os companheiros e companheiras da nossa América Latina que se juntem nessa luta, nessa defesa, que a gente se isole, se cuide em função do vírus, mas que a gente não se cale, que a gente continue gritando e dizendo que nós estamos aqui para defender nossos direitos. Nós do MST afirmamos sempre também que para os nossos mortos, nem um minuto de silêncio e toda uma vida de luta. Nós estamos chegando a quase 450 mil mortes no Brasil por conta da pandemia do coronavírus. Não temos vacina, temos um governo genocida e que reafirma a cada dia essa política de extermínio dos mais frágeis, dos mais pobres. Por isso, nós continuamos dizendo aos nossos mortos, nem um minuto de silêncio e toda uma vida de luta. Muchas gracias, Ana, por esta reflexión y esta exhortación a seguir luchando. La pregunta es, ¿cómo definirías vos el derecho a la tierra? Pero también yo te preguntaría cuál es la esperanza de Brasil hoy. Acho que pensar do que é o direito à terra é o direito à vida, né? É o direito à vida para o nosso continente, é o direito ao trabalho, é o direito à dignidade, é o direito ao futuro. Nós não podemos pensar mais o futuro reproduzindo essas formas de destruição do meio ambiente, de destruição da natureza e de geração de fome. O que a gente precisa, as bases para construir outra sociedade, está no direito à terra. Nós temos também um dizer que é a terra para quem nela trabalha. Nós não estamos falando da terra num sentido de propriedade privada da terra. O que nós queremos é trabalhar na terra para produzir alimento e garantir a terra como um bem, um patrimônio da humanidade, como devem ser todos os nossos recursos naturais, como deve ser a água, como devem ser as nossas florestas. Então, a luta pela terra é a luta pela vida, é a luta pela sobrevivência, e a gente pode dizer da sobrevivência enquanto espécie humana. Nós corremos um risco de extinção se a gente continuar reproduzindo esse modelo e essa forma de existência, né? A esperança está na luta, está nessas diversas fagulhas que estão pelo nosso continente, nessas fagulhas de esperança e de resistência. A gente não pode achar que a saída para a nossa América Latina vai por dentro do Estado e da sociedade burguesa que está aí colocada. O Estado é burguês e ele defende os interesses da burguesia, mas nós precisamos necessariamente lutar pelas reformas que são possíveis. Então, hoje, a nossa esperança imediata é que a gente derrube esse governo genocida, que a gente provoque retrocessos à direita e ao fascismo, no sentido de buscar e reconquistar as nossas possibilidades de atuação. Mas, sem dúvida, a esperança está na resistência de classe, na resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muchísimas gracias, Ana, por estas palabras. La pregunta para Diana, que en este momento está en el sur de México, donde la lucha del zapatismo es fundamental, señera para las luchas de nuestra América, fundamentalmente cuando en estas entran en juego la cuestión de la tierra, la cuestión del territorio. Diana, ¿cómo se articula la cuestión de las luchas, el programa de luchas del zapatismo con las luchas de los colectivos de mujeres que tú integras, de los cuales tú formas parte? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a todos y todas los que nos están escuchando. Bueno, primero compartirles que actualmente soy parte de la coordinación del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Nosotras estamos trabajando en 13 comunidades, principalmente con colectivos de mujeres indígenas, campesinas, choles y celtales. Somos una organización que es adherente al proyecto político zapatista, es decir, uno de nuestros principios fundantes es lo antisistémico, es decir, cómo generamos relaciones que poco a poco puedan desmontar el sistema patriarcal. Ahora, nosotras dentro de esta organización que estamos conformada por 20 mujeres,
y paralelamente, como les decía, estamos en articulación con mujeres de estas 13 comunidades, pues tenemos como desafío justamente la defensa de la vida, la defensa de la tierra y el territorio, el derecho de las mujeres al uso, a la tenencia y usufructo de tierra, porque si bien México ha sido caracterizado como uno de los países donde hubo una reforma agraria en el siglo XX, pues no dejar de decir que esta reforma agraria fue una reforma agraria patriarcal que viene excluyendo a las mujeres de ese derecho a la tierra. Pero también estamos intentando aportar nuestras semillas desde lo que sería la soberanía alimentaria a partir de la agroecología. La articulación que nosotras tenemos con el zapatismo justamente confluir de cómo ver la autodeterminación como un derecho que tenemos las mujeres en tanto dignidad, pero también que esa autodeterminación que tenemos como mujeres esté vinculada con la autodeterminación de los pueblos, de las colectividades y de todos esos espacios vitales que hoy se vuelve una urgencia, no solo una importancia y necesidad, sino se está volviendo urgente defenderlos, defender la vida, organizarnos, articularnos. Es que en los últimos 15 años ha habido más de 200,000 asesinatos, donde en los últimos años más de 40,000 desaparecidos y donde cada 11 horas asesinan a una mujer. Esa es la realidad que vivimos a nivel del Estado, digamos, de una guerra que claramente es parte de este sistema capitalista patriarcal y que ahorita en esta fase que le nombran neoextractivista, neocolonial, pues estamos ancladas en Chiapas y Chiapas también es parte de una guerra que inició con una guerra de contrainsurgencia hace 27 años en contra de los pueblos mayas zapatistas y que esta guerra en estos 27 años ahora la podemos denominar como una guerra integral de desgaste que va principalmente hacia los pueblos originarios, a las mujeres y hacia la madre tierra. Y esta guerra integral de desgaste es lo que nos hace vincularnos y articularnos en una lucha por la vida. Y desde ahí es de donde nosotras intentamos aportar a todo esto que los pueblos zapatistas le llaman un mundo donde quepan muchos mundos, donde claramente no vamos por la vía armada, no estamos por la vía de las armas ni de la guerra, sino todo lo contrario. Cómo sembrar actos de no guerra en medio de la guerra. Y en esto está nuestra resistencia, nuestra rebeldía. Pero bueno, también contextualizar pues que ahora estamos viviendo un narcoestado, ¿no? Entonces se vuelve mucho más complicado cómo generar justamente estos mecanismos de resistencia y rebeldía. Pero bueno, desde ahí les comentaría con esta pregunta. Muchas gracias, Diana. Recién la escuchábamos también a Ana, plantear desde su experiencia de lucha, de generación de conocimiento vinculado a la Escuela Florestan Fernández, vinculada naturalmente al MST brasileño, cuáles eran las estrategias de resistencia y qué lecciones podíamos extraer de esas luchas. Diana, en el caso del sur de México, en el caso de la experiencia que vos nos estás compartiendo, ¿cuáles fueron esas estrategias de resistencia que han diseñado colectivamente y qué lecciones podemos extraer de esas experiencias? Bueno, primero es importante aclarar que nosotras en las 13 comunidades donde estamos trabajando como Centro de Derechos de la Mujer son comunidades que no son autónomas, es decir, no son parte de la base político y social del EZLN, por lo cual se torna un trabajo. Entonces, primero zapatista, claro, vimos y estamos notando que muchas de las estrategias del EZLN, una de las primeras y fundantes, pues fue justamente declararle la guerra al mal gobierno,
como derecho legítimo frente a la violencia de los de arriba, ¿no? Y es un derecho por justamente decidir la vida en frente de la muerte. El EZLN desde el inicio tuvo un proceso que, bueno, yo vengo mirando y analizando y reflexionando a partir primero de la recuperación de la tierra y el territorio, no como propiedad, sino como con la madre, siendo ese derecho a vivir como pueblos indígenas y campesinos. Y en ese proceso de recuperación de tierras, pues vino el proceso de reconfiguración y de resignificación territorial que conocemos como estas otras territorialidades que en algunos, que se denominan los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los caracoles zapatistas, que paralelamente en estas formas de espacio-tiempo han logrado ejercer la autonomía a partir de los autogobiernos, a partir del autosustento material y espiritual, es decir, el derecho a tierra, a techo, a salud, alimentación, a educación, y el derecho a unos autogobiernos que posibiliten el ejercicio de la justicia, de la democracia y de la libertad, no en parámetros de homogeneidad, sino todo lo contrario, donde reine la diversidad de estos mundos de vida indígena. El hecho de que el EZLN haya logrado en 27 años de organización un útero común que sea quien proteja de cierta forma y que resguarde la vida frente a los megaproyectos, frente al narcotráfico, frente a todas las violencias estructurales del sistema, pues de cierta forma hace que vaya caminando y fluyendo esta vida digna, ¿no? En el caso de las comunidades que no son zapatistas y que no son zapatistas como parte de esta guerra integral de desgaste, donde parte de la guerra por parte del Estado y de las instituciones patriarcales ha sido no solo meter megaproyectos, sino meter la militarización, meter los programas asistenciales para controlar de manera mucho más eficaz y contundente la dependencia hacia las instituciones. Entonces, en todas estas comunidades es donde estamos viendo como desafío que aún en el siglo XXI, el único destino que pareciera que muestra el sistema para las mujeres es que siempre van a ser las miserables, las a medias, las de sin educación, sin derecho a información, las sin justicia, las no escuchadas. Entonces, en estas comunidades donde nosotras estamos trabajando, justamente el desafío es volver a la actividad, es volver a la comunalidad, es cómo desde las mujeres se puede hacer ejercicio de esa autodeterminación como mujeres, pero también como colectivos, como comunidades y como pueblos. Y una de lo que nosotras estamos intentando ahorita fortalecer justamente es que nosotras estamos trabajando con muchos de estos colectivos, son mujeres que están entre 40 y 60 años, es decir, mujeres que también están en una etapa de vida de mucho desgaste. Entonces, ahorita estamos impulsando el trabajo con jóvenes, ¿no? Que las jóvenes sean defensoras, paralelamente que todos estos derechos a la educación, a la información, a la alimentación, a la salud, el derecho a la tierra, sea un ejercicio con dignidad, no como un ejercicio para pedir migajas al Estado, sino que sea un ejercicio que se asuma con esa dignidad y la dignidad desde la memoria viva de los pueblos originarios, pero que también esté en articulación con mujeres de la ciudad, porque algo que nos hemos encontrado ahora es que lo que nos empareja es el tema de los feminicidios. La violencia hacia las mujeres en el campo y en la ciudad nos está poniendo en una situación en que tenemos que articularnos como mujeres por la defensa de la vida, por la dignidad que necesitamos y merecemos, y también estoy intentando ahorita, a partir del movimiento en defensa de la tierra y el territorio, justamente que se acepte que las mujeres tenemos derecho a la participación política, ¿no? En los espacios asamblearios, en los espacios vitales, y estamos intentando también empezar a ejercer el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, también desde la soberanía alimentaria,
O sea, el tema de la agroecología en las comunidades, desde cómo recuperamos las plantas medicinales, cómo recuperamos el apego a la tierra, que ahorita la milpa, por ejemplo, que es el sistema de alimentación que da el sustento a las comunidades, con todas estas inundaciones, tornados, tormentas, huracanes, ya está siendo muy difícil mantener las milpas. Entonces estamos intentando recuperar los tubérculos, recuperar esa alimentación ancestral a través de alimentar de insectos, de plantas, ¿no? Cómo paralelamente también empezar a generar otros sistemas de autosustento alimentario donde tenga participación toda la familia, donde no solo ese uso y usufructo de la tierra, que después se vuelve como el derecho a la propiedad por parte de los varones, que se ve en el reconocimiento de que las mujeres han sido las reproductoras de la vida, pero no solo de la vida seca, sino de la vida campesina indígena y del resguardo de la madre tierra. Entonces, el hecho, nosotras estamos mirando la soberanía alimentaria como ese apego a la madre tierra, como el vernos parte de, y la pandemia claramente fue lo que potenció el uso de los tubérculos, el uso de plantas medicinales, y esto es lo que también nos está fortaleciendo articularnos entre mujeres del campo y la ciudad. Estamos considerando fundamental el autocuidado como mujeres, porque como les decíamos, ya hemos dicho un ya basta a no querer seguir siendo las siempre a medias, desfavorecidas, las enfermas. Y esto nos está articulando, ¿no? Y que también consideramos que como mujeres no podemos solas y que necesitamos también esa articulación y esa conciencia, no ayuda, conciencia por parte de los varones que abracen esta lucha, porque esta lucha es por la vida, y que de manera articulada entre hombres, mujeres y otroas podamos justamente defender a la madre tierra, defender nuestros cuerpos y defender la dignidad que tanto necesitamos y merecemos como humanidad, porque tampoco aquí se trata de generar separatismo, sino justamente vernos como totalidad y como integralidad junto y como parte de esa madre tierra. Muchísimas gracias, Diana, por esta reflexión. Yo tengo una última pregunta que recién nos respondía Ana también, que es ¿cómo definirías vos en muy breves palabras el derecho a la tierra? ¿Qué significa, no el derecho a la tierra desde cualquier lugar, sino desde allí, desde la historia que nos están narrando, desde ese espacio cultural, político, social que es la Chiapas? Entender que la tierra, como muchos de los pueblos originarios nos han intentado sembrar la conciencia de que es ese suelo y cielo que nos cobija, ¿no? Y que ese suelo y cielo que nos cobija también como parte fundamental de la energía vital que somos. No solo desde ahí nos alimentamos, sino desde ahí respiramos, desde ahí podemos generar justo esa vitalidad como potencia para generar creatividad frente a todos los desafíos que están. O sea, la tierra con minúscula y la tierra con mayúscula justamente es ese útero que necesitamos como resguardo para la vida, ¿no? Y necesitamos también, digamos, como sociedades no indígenas, sino campesinas, empezar a tener conciencia, ¿no? Conciencia por la tierra con mayúsculas, con la madre tierra, para que justamente esto que nos está mostrando el caos que vivimos, ¿no? Este sistema criminal, donde como sabemos quienes estamos en riesgo somos la humanidad, porque pues la naturaleza se va a regenerar. El punto es la humanidad, hasta dónde nos hacemos conscientes de eso. Y todo tiene que ver con cómo nos alimentamos, pero sobre todo desde dónde lo hacemos, ¿no? Si lo hacemos desde ir a consumir productos procesados, que sabemos que son un bombardeo
toda esta industrialización para avasallar justamente a la madre tierra, pero también a nosotros y nosotras mismas, y que el consumo es fundamental, pero también visibilizarlo en la enfermedad, ¿no? Estamos enfermos y enfermas porque justamente estamos desvinculados de esa tierra. Estamos con angustia, con desesperación, con incertidumbre, con la desesperanza, porque justamente no tenemos ese vínculo y ese apego con la madre tierra. Eso es lo que nosotras venimos aprendiendo, que es la dignidad, es esa fuerza vital de memoria viva, no solo de nuestros ancestros y ancestras, sino de la memoria viva aquí y ahora, que es esa energía que nos han transmitido y que tiene que ver con la energía que llaman el pluriverso y la madre tierra, más allá de toda esta cuestión New Age, de todo lo que sabemos que está abundando ahorita, pero creo que desde ahí tenemos que estar presentes y generar conciencia desde la dignidad. Acá el Ixchel Tamuk significa dignidad, el Equilcush Lejal es la vida digna, y todo tiene que ver con corazonarnos, y el corazón es conciencia, pero la conciencia no solo es la mente, es el pensar, hacer y sentir de manera tejida, de manera fluida, de manera permanente, hacia adentro y hacia afuera. Por eso aquí conciencia significa corazón, y la conciencia tiene el movimiento de la espiral del caracol, hacia adentro y hacia afuera. Y es una convicción y una responsabilidad. Mayúsculas, no propiedad, la tierra con mayúsculas como madre tierra. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, creo que con esto vamos a redondear esta presentación. Como les decíamos al comienzo, dos grandes compañeras que están llevando adelante y que son la expresión de luchas colectivas, de compromisos colectivos en defensa de la tierra, en defensa de la sociedad, en defensa del mundo que habitamos. Los dejamos entonces hoy por aquí, agradeciéndoles que nos hayan acompañado, insisto, en esta actividad, en esta iniciativa conjunta del Centro Cultural Néstor Kirchner Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchas gracias.